profesor Jader y en esta oportunidad se les va a explicar la regla de la cadena. ¿Qué es la regla de la cadena? La regla de la cadena es un procedimiento para calcular derivadas, pero hay que tener en cuenta que la regla de la cadena nos dice que si nosotros vamos a derivar una función que está compuesta de otras funciones, usted lo hace derivando la primera función y multiplicándolo por la derivada de la siguiente función y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque es que hay funciones que se pueden ver como la composición de dos funciones. Por ejemplo, supongamos que vamos a calcular la derivada de la primera función, o sea la función f de x igual a seno de x al cuadrado. Nosotros podemos ver que esta función se compone de dos funciones, una que voy a llamar g de x, que es seno de x, y otra que voy a llamar h de x igual a x elevado al cuadrado. Fíjese que esta función está compuesta de dos funciones. Pero ¿qué nos dice la regla de la cadena? La regla de la cadena literalmente lo que nos dice es que si nosotros tenemos una función que se compone de varias funciones, para hallar la derivada tenemos que derivar la primera, multiplicarla por la derivada de la segunda y así sucesivamente, para no poner, digamos, esa fórmula que significa la regla de la cadena. Entonces, por ejemplo, si vamos a calcular esta derivada, quedaría f' de x, o sea, la derivada de x igual a la derivada del seno. Aquí está la tabla de derivadas. Por favor, para poder aplicar la regla de la cadena es necesario que se conozcan las derivadas, así sean las básicas. Bueno, la derivada del seno es el coseno, pero entonces el coseno de lo que está en el argumento del ángulo, o sea el coseno de x al cuadrado multiplicado, como hay dos funciones, fíjese que ya derivé la primera, que es el seno, y la derivada del seno es el coseno, pero en este mismo argumento, recuerde que argumento de una función es lo que está dentro del ángulo. Entonces ya derivé la función externa, que es seno. Ahora voy a derivar la función interna, que es x al cuadrado, y la derivada de x al cuadrado es 2x. Recuerde que esto es un ángulo, ¿no? Repito, la derivada de la función externa es seno, la derivada de seno es coseno. Pero coseno ¿en qué ángulo? En el que tiene la función, que es x al cuadrado. Lo multiplico por la derivada de la función interna, la función externa interna es x al cuadrado y la derivada de x al cuadrado es 2x. O sea que la f' de x va a ser igual, este número lo pongo de primero, a 2x por el coseno de x elevado al cuadrado. Y esa es la derivada de esta función por la regla de la cadena. Ya hicimos el ejemplo número 1. Vamos a hacer el ejemplo número 7. Por cuestiones de tiempo, obviamente no se van a solucionar todas, pero pues vamos a solucionar algunas. ¿Listo? Voy a hacer el ejemplo número 7. Tenemos que f de x es igual al coseno del logaritmo de 1 sobre x. Entonces, si f de x es igual al coseno del logaritmo natural de x, vamos a calcular f' de x. Recuerde que siempre se tiene que visualizar las funciones como si estuviera compuesta de dos o más funciones. Aquí hay dos funciones, una que se llama coseno y otra que se llama logaritmo. Entonces primero derivamos la función externa, o sea coseno. La derivada del coseno es seno. La derivada del coseno es menos seno
del mismo argumento que es logaritmo natural de x. Repito, primero derivamos la función externa. La derivada del coseno es menos seno, pero tengo que poner el mismo argumento que tiene la función original. Por la derivada de la función interna es logaritmo natural de x. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Entonces aquí pongo 1 sobre x. O sea que f' de x va a ser igual a 1 por seno da seno, que haría menos seno del logaritmo natural de x dividido x. Y así se halla la derivada mediante la regla de la cadena. ¿Listo? Ya hicimos otro ejemplo. Vamos a pasar a un ejemplo más complicado. Por ejemplo, vamos a hacer el número 5. Entonces, la número 5 me dice que f de x es igual a la raíz cúbica del logaritmo natural de x elevado a la 3. Fíjense que realmente ahí hay tres funciones: la raíz cúbica, el logaritmo y x elevado a la 3. Esta raíz la voy a expresar como un exponente, que haría logaritmo natural de x a la 3 elevado a la 1 sobre 3. Y entonces comienzo a derivar primero la función externa. Aclaro, para poder entender esto que se está explicando, usted ya debe conocer las derivadas de las funciones básicas. Si no las conocen, repáselas para que este tema le quede más fácil de comprender. La derivada de 1 sobre 3, perdón, de 1/3 sería 1 sobre 3 de la misma función, que es a solucionar la quinta, que me dice que f de x es igual a la raíz cúbica del logaritmo natural de x elevado a la 3. Bueno, para hacer la quinta, voy a expresar esta raíz como un exponente, que daría logaritmo natural de x elevado a la 3 y todo esto a la 1 sobre 3. Bueno, para hacer esta derivada, primero yo analizo que está compuesta de tres funciones: la raíz cúbica, el logaritmo y el x elevado a la 3. Entonces voy a aplicar la regla de la cadena. Repito, primero derivo la función externa, la multiplico por la interna y luego la multiplico por la otra interna. Sería la derivada de x a la 3 es 1 sobre 3 por el logaritmo natural de x elevado a la 3, y 1 sobre 3 menos 1 sobre 1. Recuerde que a 1 sobre 3 le resto 1 para poderlo derivar. Le pongo un 1 al 1 y hago esta resta, me da menos 2/3. Y esta es la derivada de la función externa por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x con el mismo argumento, que es 3, por la derivada de x a la 3, que es 3x elevado a la 2. Y esto me quedaría, cancelo estos 3, quedaría el logaritmo natural de x elevado a la 3 y todo esto elevado a la menos 2 sobre 3. x2 sobre x3 da x en la parte de abajo. Quedaría así. Luego, este exponente que es negativo yo lo puedo convertir en positivo de la siguiente forma: 1 sobre logaritmo natural de x a la 3 elevado a la 2/3, y esta x la pongo acá adelante. ¿Por qué puedo hacer eso? Eso lo puedo hacer por una propiedad que me dice que si yo tengo un exponente negativo,
yo lo convierto en positivo poniendo un 1 en la parte de arriba, poniendo la base y el exponente. Por esa propiedad puedo hacer eso. Continúo. Y esto me queda 1 sobre este x a la 3 lo voy a mandar a multiplicar al logaritmo. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque hay una propiedad en los logaritmos que me dice que si hay un logaritmo elevado a un exponente, esto es equivalente a que yo el exponente lo vaya a multiplicar al logaritmo. Y esto me queda, este 2/3 lo voy a mandar para el 3 y lo voy a mandar para la x por la propiedad de las potenciaciones. Esta propiedad me dice que si hay dos términos que se están multiplicando y están elevados a un exponente, ese exponente yo lo puedo distribuir sobre cada uno de los términos. Quedaría 1 sobre x por 3 a la 2/3 por logaritmo natural de x a la 2/3. Y esa es la derivada de la función número 5 que estamos calculando. Repito, 1 sobre x por 3 a la 2/3 por logaritmo natural de x a la 2/3 es la derivada de f de x igual a la raíz cúbica del logaritmo natural de x elevado a la 3. Eso era lo que se quería explicar en el día de hoy. Por favor, ustedes solucionen la 3, la 2 y la 4 y me ponen el resultado en los comentarios. No siendo más, nos vemos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien y Dios los bendiga.